Método de fatiga vida. Se desarrollan tres enfoques de diseño y análisis. La idea de los métodos es poder predecir la vida en un número de ciclos antes de la falla N mayúscula para un nivel específico de carga. Tenemos tres métodos o tres enfoques, que es el método del esfuerzo vida. Es poco preciso y particularmente para aplicaciones de bajo ciclaje. Muy tradicional y por eso es muy fácil de implementar. Método de deformación vida, que es un análisis detallado de la deformación plástica en regiones localizadas de la pieza. Se requieren de varias idealizaciones, entonces esto incrementa la incertidumbre en los resultados. Y por último, el método mecánico de la fractura lineal elástica, que asume que la grieta existe y predice el crecimiento de la grieta con respecto a la intensidad del esfuerzo. El método de fatiga vida. La vida de 1 a 10 a las 3 ciclos se clasifica como fatiga de bajo ciclaje. Si una pieza no soporta más de 1000 ciclos, entonces se encasilla en este rango de vida establecido. La fatiga de alto ciclaje se considera para un N mayor a 10 a las 3 ciclos. El método de esfuerzo-vida, que se basa solo en niveles de esfuerzo, es el enfoque menos preciso, especialmente para aplicaciones de bajo ciclaje, y el método más tradicional por su facilidad de implementar. Tiene una gran cantidad de datos de soporte. Este método, el de fatiga-vida, representa de manera adecuada las aplicaciones de alto ciclaje, y el método de formación-vida es bueno para aplicaciones con fatiga de bajo ciclaje. El método de la mecánica de la fractura se supone que ya existe una grieta y esta se ha detectado. Para determinar la resistencia de materiales bajo la acción de cargas de fatiga, las muestras se someten a fuerzas repetidas o variables de magnitudes especificadas, mientras se cuentan los ciclos o inversiones del esfuerzo hasta su destrucción. Para establecer la resistencia a la fatiga de un material se necesita un número muy grande de ensayos debido a la naturaleza estadística de la fatiga. Esto significa que se toma un material, se hace de ese material la muestra que se va a probar y se hacen múltiples ensayos de este material para tener una estadística muy precisa de cuál es la fuerza y la cantidad de ciclos que soporta una pieza a raíz del esfuerzo aplicado directamente sobre ella. El método de esfuerzo-vida, los elementos de prueba se someten repetidamente a ciclos de esfuerzo, contándolos hasta que se presente la falla. Aquí tenemos una muestra de cómo en la viga rotatoria se le aplica la carga, se cuentan los ciclos y una vez que la pieza falló, se tiene contabilizado el número de ciclos que resistió y así sucesivamente se van haciendo múltiples y múltiples ensayos para ir viendo cuál es la cantidad de carga que me da una vida mucho mayor a la que tal vez ando yo esperando. La máquina más comúnmente utilizada es la de alta velocidad de R.R. Moore de prueba de viga rotativa. Los elementos de prueba se someten a flexión pura sin cortante transversal. Como las probetas rotan, los esfuerzos fluctuantes oscilan en magnitudes iguales de tensión y compresión, conocidos como ciclo de esfuerzos completamente invertidos. El elemento de prueba es cuidadosamente maquinado y pulido. El segundo ensayo se realiza un esfuerzo que es menor que el primero. Este proceso se continúa y los resultados se grafican en un diagrama SN. Por poner un ejemplo, yo lo que hago es, esta viga rotatoria la someto primero a un esfuerzo, qué sé yo, de 150 megapascales, que sea completamente invertido, que esté en un momento, que me someta la viga en un momento dado a torsión y a tensión y compresión. Una vez que la pieza falle y conté los ciclos, el otro elemento que pongo, lo pongo pero ahora con una fuerza menor,
que me va a provocar un esfuerzo menor, qué sé yo, de 140 megapascales, y en buena teoría la viga tiene que soportar más ciclos. Entonces, en ese sentido, vamos formando este proceso continuo de graficar la resistencia y el número de ciclos que soportó. La gráfica se hace en papel semilográmico o en un papel log-log. En el caso de metales ferrosos y aleaciones, la gráfica se hace horizontal después de que el material se sometió a esfuerzo durante un cierto número de ciclos. Y aquí tenemos un diagrama SN que está en la figura 610. Este es un diagrama importantísimo en lo que a fatiga se refiere. Tenemos que el esfuerzo último a la tensión va a ser el dato de referencia del material. Básicamente, eso solo un ciclo va a soportarlo. En el momento que bajamos el esfuerzo y tenemos un esfuerzo ligeramente menor al último a la tensión, puede ser que nos soporte 1, 2 o 3 ciclos. Y así sucesivamente vamos trazando la gráfica hasta que llegamos a un nivel de esfuerzo donde el valor va a llegar a un punto donde vamos a tener que la vida está cercana a los 1000 ciclos. Ahí va a haber un cambio de inclinación de la recta, que es lo que define los bajos ciclajes de altos ciclajes. Los bajos ciclajes tienen una pendiente de línea un poquito menor a la que vamos a tener ya para altos ciclajes. Una vez que pasamos estadísticamente el número de días a las 3 ciclos, entonces sí se define los altos ciclajes y la pendiente cambia. En los materiales que son ferrosos o los aceros, vamos a tener que llegar a un punto donde la línea cambia abruptamente de orientación, se convierte en una línea completamente recta y ese valor con límite de resistencia a la fatiga SE. Entonces, el número de ciclos para falla contra los niveles de esfuerzo graficados en una escala log-log es este diagrama de acá, donde está la resistencia a la fatiga SF en función del número de ciclos de esfuerzo N. El cambio normalmente ocurre aproximadamente a 10 a las 6 ciclos. Esta resistencia, ¿verdad? De ese que se define acá en la línea recta, ese valor se conoce como límite de resistencia CE, pero este es para el caso de la viga rotativa. Los niveles de esfuerzo por debajo de SE predicen vida infinita. ¿Qué significa eso? Que a partir de este valor y para esfuerzos menores, vamos a tener que la pieza no va a fallar antes de 10 a las 6 ciclos. Y eso se conoce como vida infinita. Menor a esto, menor a 10 a las 7 se conoce como vida finita. Y en algunos casos ustedes pueden hasta calcular cuánto va a ser esa vida en un proceso de selección de material o de diseño de una pieza. Entre 10 a las 3 y 10 a las 6 ciclos se predice vida finita. Por debajo de 10 a las 3 ciclos se conoce como bajo ciclaje y se considera un problema cuasi estático. La fluencia ocurre antes que la fatiga, usualmente en esta zona. Para materiales no ferrosos no se tiene límite de resistencia, no vamos a tener ese cambio en la dirección específico como si lo tenemos en esta gráfica de acá. La resistencia a la fatiga SF se indica a un número específico de ciclos. Esto quiere decir que teniendo establecido el número de ciclos, establecemos el límite de resistencia como tal. En esta figura se muestran los diagramas SN típicos para aluminios, para forjado, para fundición en molde permanente y para fundición en molde de arena. Los valores, aquí tenemos un cruce entre la molde permanente y molde de arena. Y podemos establecer para un cierto número de ciclos la resistencia en SF para cada uno de estos casos. Como el aluminio no tiene un límite de resistencia, la SF se presenta un número específico de ciclos, por lo general n igual a 5 por 10 a los 8 ciclos de esfuerzo invertido.
Un ciclo de esfuerzos n igual 1 constituye una sola aplicación y un retiro de carga, y luego otra aplicación y un retiro de carga, y luego otra aplicación y remoción de la carga en la dirección opuesta. Así se van contando los ciclos. Siempre es buena práctica de ingeniería realizar un programa de ensayo sobre los materiales que se van a emplear en el diseño y manufactura. Es un requisito, no una opción. Esto es para obviamente los materiales que no se dispongan de datos. Es necesario que se hagan las pruebas necesarias para poder determinar estos valores. Si no tenemos el SN de algún material o el límite de resistencia a la fatiga que no sea de los que están aquí específicos en el libro o en alguna otra referencia, no va a quedar otra opción que tener que hacer la generación de la prueba y la generación de los datos correspondientes para el material del cual no se dispone información. El deseo de conocer por qué ocurren las fallas por fatiga de manera que se pueda utilizar el método o los métodos más eficaces para mejorar a la resistencia a la fatiga es lo que nos llevan a esa necesidad de tener que estar haciendo ensayos de los materiales a los cuales no tenemos datos. El propósito principal es entender por qué suceden las fallas de manera que se puedan evitar de forma óptima. Los métodos analíticos no presentan resultados precisos debido a la naturaleza de la falla por fatiga y a todos los factores que se pueden ver involucrados. Los resultados deben tomarse como una guía. El método no es válido para el comportamiento verdadero de esfuerzo de formación cuando ocurre fluencia localizada. Este método utilizado para el análisis detallado de la formación plástica en regiones localizadas es necesario conformar varias idealizaciones, por tanto vamos a tener incertidumbres en los resultados. Esto con respecto al método de formación vida. Es muy útil para explicar la naturaleza de la fatiga. Una falla por fatiga casi siempre comienza en una discontinuidad local como una muesca, grieta u otra área de concentración de esfuerzos, como lo vimos en los ejemplos de la grabación anterior. Cuando el esfuerzo en la discontinuidad excede el límite elástico, va a ocurrir la deformación plástica. Es necesario que existan deformaciones plásticas cíclicas para que la falla sea por fatiga. El método de formación vida, la falla de fatiga siempre inicia en una discontinuidad, como se mencionó anteriormente. Cuando el esfuerzo en una discontinuidad excede el límite elástico, ocurre la deformación plástica. La deformación cíclica puede cambiar el límite elástico, propiciando fatiga. Y en esta figura se muestra el lazo de esfuerzo real, de formación real de las primeras 5 inversiones de esfuerzos. Tenemos la aplicación de un esfuerzo dado en un punto. Hacemos la primera inversión, llegamos aquí al esfuerzo máximo, invertimos esa carga, llegamos al punto donde inicia la segunda inversión. Esa segunda inversión empieza a subir, solo que ya en la segunda inversión vemos donde la deformación es mayor que la primera, incluso manteniendo los valores de esfuerzo aplicados definitivamente iguales. Entonces, esta gráfica nos muestra cómo a un menor esfuerzo vamos a tener una mayor deformación. Esa mayor deformación se debe a la deformación cíclica, que obviamente me cambian a mí el límite elástico del material por la aplicación de esos esfuerzos en una cantidad, digamos, frecuente. De ahí llegamos a la tercera inversión, volvemos a bajar de nuevo a la cuarta y ahí llegamos a la quinta, y ustedes ven ahí cómo entre cada vez que vamos haciendo una inversión, el cambio en el esfuerzo, obviamente esta gráfica es súper exagerada porque realmente estos esfuerzos, los cambios en esfuerzos van a ser muy pequeños, y también las deformaciones que vamos a tener cuando ya se están aplicando una serie repetida de inversiones, también se están exagerando esos valores de deformación, pero la idea es tener aquí la diferencia entre la deformación plástica y la deformación elástica.
y todo esto va a ser la deformación total. Las relaciones de vida a la fatiga con la deformación. En la figura 6.13 se muestra la relación entre la vida a la fatiga con la amplitud de la deformación real. Para analizar con mayor detenimiento esa gráfica se van a definir 4 factores. El primer factor va a ser el coeficiente de utilidad a la fatiga epsilon prima f, que es la deformación real correspondiente a la fractura en una inversión, o sea, cuando falla en el primer ciclo, estamos hablando que se aplica un esfuerzo igual al esfuerzo último. Este va a ser el punto A en la figura 6.12. Si nos devolvemos a la figura, este es el punto A que corresponde al esfuerzo último a la tensión para ese caso. Vamos a tener el coeficiente de resistencia a la fatiga sigma prima F, que es el esfuerzo real correspondiente a la fractura en una inversión. O sea, el esfuerzo que vamos a aplicar directamente. También ese es el punto A en la figura 6.12. Si lo vemos en la figura 6.13, tenemos en este punto el coeficiente de utilidad a la fatiga EF, y aquí tenemos el coeficiente de resistencia a la fatiga sigma prima F. Tenemos las gráficas que se generan. El sigma prima F va a ir con la deformación elástica y el epsilon prima F va a venir con la deformación plástica. Vamos a tener el exponente de utilidad a la fatiga C, que es la pendiente de la línea de la deformación plástica, y la potencia a la cual se debe elevar la vida 2n para que sea proporcional a la amplitud real de la deformación plástica. Si el número de inversiones del esfuerzo es 2n, entonces n es el número de ciclos. Tenemos el exponente de la resistencia a la fatiga B, que es la pendiente de la recta de la deformación elástica, y es la potencia a la cual se debe elevar la vida 2n para que sea proporcional a la amplitud del esfuerzo real. Entonces, esta gráfica me va a permitir a mí generar el exponente C, el exponente B. B va a estar con la deformación elástica, C va a estar con la deformación plástica. Vamos a tener aquí la deformación total, que va a ser la suma de ambas, y estas ecuaciones, cuando yo hago ya las relaciones, la deformación total es la suma de las deformaciones elásticas y plásticas, como se ve en la figura 6.12. La amplitud total es la mitad del ámbito de la deformación total. Entonces, tenemos que la deformación total entre 2 va a ser la deformación elástica entre 2 más la deformación plástica entre 2. La ecuación de la deformación plástica de la línea en la figura 6.13 va a tener entonces esta ecuación, la 6.1. La ecuación de la deformación elástica de la línea en la figura 6.13, vamos a tener esta ecuación que va a corresponder con el exponente B. Aplicando ecuación A, la amplitud de la deformación total va a ser igual a esta sumatoria de deformaciones, que es la ecuación 6.3, la cual se conoce como la relación de Mason-Coffin entre la deformación y la vida a la fatiga. Algunos valores se listan en la tabla A23, y aquí se muestra la tabla A23, a la cual ustedes tienen acceso mediante el apéndice del libro, donde se muestran los materiales, la orientación, la descripción, la dureza, resistencia a la tensión, la reducción entre el área y todos los valores correspondientes para obtener aquí en la tabla el exponente de resistencia a la fatiga B y el exponente de la utilidad a la fatiga C, para que puedan ser utilizados en la ecuación anterior. Esta ecuación tiene limitaciones de uso para diseños, ya que los valores para la deformación total en la discontinuidad no están disponibles en la literatura. ¿Qué significa esto? O sea, solo los datos que tenemos en la tabla A23, si por algún motivo los materiales que nosotros debemos utilizar no están en esta tabla, no se cuentan con datos suficientes o por lo menos prácticos en los cuales uno pueda encontrar dichos valores y poderlos tomar para lo que es la referencia de diseño.
Entonces no se recomienda en diseño, pero esta deformación básicamente nos permite a nosotros hacer un análisis del problema de fatiga como tal. Por último, el método mecánico de la fractura lineal elástica. La primera etapa del agrietamiento se designó como fatiga de etapa 1. Como la primera etapa del agrietamiento es invisible para el observador, se dice que la grieta involucra varios granos. La segunda fase, que ya es la extensión de la grieta, se llama fatiga etapa 2. El avance de la grieta produce evidencia que puede observarse en la micrografía de un microscopio electrónico. El crecimiento de la grieta es ordenado y la fractura final ocurre durante la etapa 3 de fatiga, aunque no hay fatiga involucrada. Cuando la grieta es suficientemente grande de forma que KI es igual a KIC para la amplitud del esfuerzo involucrado, entonces KIC es una intensidad del esfuerzo crítico del metal sin daño y existe una falla catastrófica. La etapa 3 de la fatiga se asocia con una rápida aceleración del crecimiento de la grieta y después viene la fractura. Recordando el capítulo 5, el factor de intensidad del esfuerzo está dado por K igual a beta sigma por raíz de pi por A. El intervalo de intensidad del esfuerzo por ciclo entonces va a ser el delta KI, que va a ser el delta por el esfuerzo máximo menos el esfuerzo mínimo multiplicado por la raíz de pi por A, o lo que podemos también determinar el beta por el cambio del valor de esfuerzos que se están aplicando. Los elementos de prueba a varios niveles de delta sigma proporcionan gráficas de longitud de grietas versus ciclos de esfuerzos. Y aquí tenemos el caso de una longitud de la grieta para diferentes elementos de esfuerzos. Vamos a tener que el delta sigma 3 es mayor al delta sigma 2 y es mayor al delta sigma 1. Entonces, la longitud de la grieta que vamos a tener para esfuerzos mayores, los ciclos de esfuerzos, obviamente, al ser mayor el delta sigma 3, vamos a tener un ciclo de esfuerzos menor que comparado con el delta sigma 2 o el delta sigma 1. Si nosotros graficamos la razón de crecimiento de la grieta en una gráfica log de A entre dn, muestra las tres etapas de crecimiento. Entonces tenemos la región 1 donde se da el inicio de la grieta. Tenemos aquí factor de concentración de esfuerzos relativamente bajos. En la etapa 2 los datos son lineales en esta escala. Ya es donde la relación de esfuerzo se va creciendo. La relación del esfuerzo mínimo entre el esfuerzo máximo. Empieza la propagación de la grieta. Se pueden generar curvas similares cambiando la relación de esfuerzo R, sigma mínimo entre sigma máximo. Y aquí la región 3, donde ya la grieta se inestabiliza, entonces ya viene la fractura frágil inmediatamente. Para estimar la vida restante de una parte sometida a esfuerzo cíclico después del descubrimiento de una grieta, se hace el siguiente procedimiento. Se supone que las condiciones de deformación plana se conservan y se supone que la grieta se descubre a inicios de la etapa 2. El crecimiento de la grieta en la región 2 se aproxima por la ecuación de París, que dice que dA entre dn va a ser igual a C por delta a la KI a la M, donde C y M son constantes empíricas del material. En la tabla se pueden observar valores de C y M para los aceros ferríticos perlíticos, los martensíticos y los inoxidables austeníticos. Esta es la tabla 6.1 que ustedes pueden encontrar en el libro y tenemos tanto para unidades inglesas como para unidades internacionales. El exponente M es independiente de las unidades. Si se sustituye la ecuación 6.4 en la ecuación 6.5 e integra, se obtiene entonces la ecuación 6.6, donde ahí va a ser la longitud inicial de la grieta,
AF va a ser la longitud final de la grieta, correspondiente ya a la falla, y NF por ende será el número estimado de ciclos para producir falla después de que se forma la grieta inicial. Entonces, con este método podemos estimar la cantidad de ciclos que va a soportar la pieza cuando ya la grieta se conoce y se logró medir su longitud como tal. Beta puede variar en la variable de integración. Si esto ocurre, se sugiere el uso de la integración numérica empleando el siguiente algoritmo. El cambio en AJ va a ser igual a esta expresión. El AJ más 1 va a ser el AJ más el delta AJ, que ya lo tenemos en esta ecuación. En NJ más 1 va a ser igual al NJ más el delta NJ. Y el NF va a ser la sumatoria de todos los deltas NJs. Entonces podemos pasar un momento al ejemplo 6.1 que nos va a permitir ver cómo se aplican en este caso que existe una grieta el análisis para estimar el número de ciclos de vida restante que puede tener una pieza. El problema dice así: la barra que se muestra en la figura 6.16 está sometida a un momento repetido que va de 0 a 1200 librafuerzas por pulgada. La barra es de acero AISI 4430 con un SUT de 185 kPSI y un SY de 170 kPSI. Y el KIC es igual a 73 kPSI por pulgada. Ensayos de materiales en diferentes muestras de este material con tratamiento térmico idéntico indica que las constantes tienen valores en el peor de los casos de C igual a 3.8 por 10 a la menos 11 pulgadas por ciclo entre las kPSI por raíz de pulgada a la m, donde m es igual a 3. Como se muestra en la figura, se ha descubierto una mella de 0.004 pulgadas en la parte baja de la barra. Una mella es una grieta. Estime el número de ciclos de vida restante. Entonces, aquí tenemos la barra, cómo está sometida al esfuerzo flector y se tienen las dimensiones de 1/4 de pulgada en esta dirección y media pulgada en esta otra. Entonces, el intervalo de esfuerzo delta sigma siempre se calcula usando el área nominal sin grieta, obviamente. Así tenemos que el momento de inercia entre C va a ser igual a BH cuadrado entre 6. Eso se obtiene de tabla. Vamos a tener que eso es, el valor resultante es 0.011042 pulgadas al cubo. Por lo tanto, antes de que se inicie la grieta, el intervalo de esfuerzo va a ser el cambio en el momento, que es un valor dado del problema, entre el I entre C, y eso nos va a dar que el cambio de esfuerzo va a ser de 115.2 kPSI. Esto está por debajo de la resistencia a la fluencia, que está según el dato del problema en 170 kPSI, y el SUT estaba en 185 kPSI. Por ende, este valor está por debajo de esos dos. Cuando la grieta crece, en algún momento se volverá lo suficientemente larga para que la barra fluya por completo o se presente una fractura frágil. Para la razón de SYS entre SUT es muy poco probable que la barra alcance la fluencia completa, pero en caso de fractura frágil se designa la longitud de la grieta como AF. Si beta es igual a 1, entonces la ecuación 537 da que KI va a ser igual a KIC. Y se aproxima el AF como esta ecuación que se muestra acá, que es sustituyendo el AF de la ecuación del capítulo 5, que me da a mí que el KIC va a ser igual a el valor que vimos en, voy a poner la ecuación. Despejando de esta ecuación, suponiendo que el valor del delta del esfuerzo que está aquí en la 6.4,
es lo que yo ando determinando cuándo va a ser esa longitud de la grieta final. Una vez que tenemos ese despeje aproximado del AF, que va a ser de 0.1278, ese es el valor de grieta que me va a provocar a mí o de una vez la afluencia completa o en la fractura frágil, que es lo que yo ando buscando. Si se va a la figura 527 tomando para un AF del valor calculado entre el H, que el H va a ser la distancia o la altura de la viga a la que está sometida el momento, entonces nos da que el AF, en este caso el A entre F, el AF entre H, perdón, es 0.256, lo que me provoca a mí un beta de básicamente 1.07. Se supondrá, ¿verdad?, que este valor va a ser de nuevo, se calcula nuevamente, pero para ahora un esfuerzo de utilizando ese valor de beta que antes no conocíamos y ahora sí se conoce, porque en la primera ecuación el beta se aproximó a 1 porque no era un valor conocido. Entonces, si utiliza ahora el valor de beta, que sí se conoce, de 1.07, se calcula el AF como 0.112 pulgadas y entonces se utiliza ahora sí este valor como referencia para sustituirlo en la ecuación 6.6 para tener noción de la vía restante estimada. Se toman los valores que están suministrados en el problema, se hace la integración en términos de dA. Vean que el área está, perdón, el A está en el denominador elevado al cubo. Se hace la integración, se hace la evaluación y se obtienen que aproximadamente 64.7 por 10 a la 3 ciclos es la vida restante que le queda una vez que aparece la grieta de 0.004 pulgadas. Entonces, recalculando, repasando, se hace la estimación del delta sigma utilizando las ecuaciones del capítulo 3. Para determinar el AF se utiliza la ecuación donde no se conoce primero el beta, se asume un beta igual a 1. Se hace una aproximación del beta, se hace una aproximación del AF con ese valor, se obtiene un beta para un L entre H específico, que en este caso el L entre H, el valor es aproximadamente 1. Y con ese valor de L entre H se calcula nuevamente el AF, ya conociendo el beta, y se sustituyen esos valores en la ecuación 6.6 para hacer la integración correspondiente. Entonces ahora, una vez que ya finalizamos este tema, vamos a pasar a lo que corresponde al método de límite o el concepto de límite de resistencia a la fatiga, el cual nos va a servir de base para el análisis de fatiga de todos los elementos que corresponden al curso.